nosotros también podemos aportar distintas acciones diarias que ayudan al medio ambiente. Pero ahora lo vamos a seguir viendo. Bien, de esta manera se podría arreglar, como dice ahí, o ayudar al freno de seguir contaminando. ¿Qué sucede? Se logró, que toda la contaminación del ambiente, ese humo negro molesto, bajara, como que si la contaminación hubiese estado controlada, pero se descubrió que hay contaminación, otros contaminantes que son invisibles, no como el humo negro que claramente se veía, que no huelen mal, que no ensucian el cielo, es como que uno ve el cielo bien claro, que no hay humo y demás, pero hay partículas invisibles dentro del aire que no se notan, pero como dice, están ahí y afectan no solo al clima, sino a la capa de ozono. Recordemos que la capa de ozono está en la estratosfera, o sea, que quiere decir que la contaminación ya pasó de la troposfera y llegó a la estratosfera. ¿Sí? Es como si fuese una contaminación más bien invisible. Entonces, como no molesta, se sigue contaminando, pero esto afecta no solo al clima, sino, como les dije, a la capa de ozono, que tiene una función muy, muy importante para la vida dentro del planeta. ¿Sí? Es más, hasta el día de hoy se siguen descubriendo distintos tipos de contaminantes en el aire. ¿Sí? Bueno, ¿cuál sería el problema de la capa de ozono? Primero, recordemos que la capa de ozono está en la estratosfera, ¿sí? Y que la capa de ozono tiene como función, ahí nos muestra cómo está formado la capa de ozono, y tiene como función principal filtrar los rayos ultravioletas del sol. ¿Sí? Los rayos ultravioletas o la radiación del sol que hace mal, rebota en esta capa de ozono, que es una gran red, y vuelve al espacio exterior. Entonces, filtra toda aquella energía que el sol emite, que no sería bueno para el planeta. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense lo que dice ahí. ¿Qué productos afectan a la capa de ozono? ¿Qué hay que entender? Que la capa de ozono, al verse afectada por la contaminación, empieza a ser cada vez más chica, como si fuese cada vez más delgada. Se dice que en la parte de la Antártida se logró visualizar como si fuese un agujero de la capa de ozono, que en realidad no es que sea un agujero, sino que es la capa más delgada. Una red como la capa de ozono, que lo que hace es funcionar justamente como un filtro, como una red, para parar los rayos ultravioletas que reboten en esta red y salgan al espacio exterior, es cada vez más delgada, obviamente que la función de la capa de ozono va a ser cada vez peor. Por lo cual la capa de ozono debe no ser contaminada, para que no sea cada vez más delgada y pueda cumplir con la función muy importante que es la de filtrar los rayos ultravioletas. Bien, ¿qué productos entonces afectan a la capa de ozono? Veamos. Fíjate que se llaman comeozonos, es una manera de llamarlo. Todos los aerosoles, a partir de los desodorantes, desinfectantes en aerosol, hay muchos aerosoles que afectan a la capa de ozono. Todos los aparatos que tengan que ver con los aires acondicionados, las neveras, frigoríficos, todo, más todas las espumas sintéticas, como por ejemplo la espuma de afeitar, todo afecta a la capa de ozono. Actualmente se están haciendo productos, ¿sí?, con menor impacto a la afección de la capa de ozono o que no afectan. Siempre es importante a la hora de comprar que sea un producto que no afecte a la capa de ozono. Por lo general, cuando un producto no afecta a la capa de ozono o tiene reducido su impacto sobre la capa de ozono, lo manifiestas en las etiquetas, en las portadas de cada uno de los productos. Siempre hay que tener en cuenta lo que uno compra. Eso, por ejemplo, es una pequeña acción en la cual cada uno de nosotros podemos colaborar. Bien. Fíjense, ¿qué provoca el agujero de la capa de ozono? Que como les dije es la parte más delgada
Bueno, una de las cosas es el cáncer de piel. Lo que más se ha visto en la gente es el cáncer de piel, ¿sí? Una enfermedad muy grave que afecta a las células que conforman nuestra piel. Para esto, obviamente que es muy, muy, muy importante siempre usar protector solar, pero también es importante no afectar a la capa de ozono para que no siga surgiendo, ¿sí?, el adelgazamiento de la misma. O sea que podemos hacer un doble trabajo, protegernos con las cremas y a la vez colaborar para que la capa de ozono no se vea afectada, contaminada. El daño de los ojos, ¿sí? La disminución de las cosechas. Muchos seres vivos acuáticos de un tamaño más pequeño se ven afectados por la elevación de la temperatura a partir del adelgazamiento de la capa de ozono. Algunas de las cuestiones son estas normas o estos tipos de leyes, más bien muchas de ellas a nivel mundial, no solo por los países, que deben firmar las industrias. Por ejemplo, uno fue que se fabricara la mitad de los contaminantes y los aerosoles, que la producción sea menor y que las sustancias que se utilice para fabricar los aerosoles y el sistema propio de lo que es un aerosol se reduja a la mitad. Se pueda reducir, ¿sí? Bien. Y acá está, ¿qué podemos hacer nosotros? En el apartado que tiene que ver con la parte de la bibliografía, yo les he puesto para que ustedes lean y les quede distintos tipos de acciones que podemos hacer a diario para no contaminar y para defender la capa de ozono. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con, ya lo hablamos, las distintas capas de la atmósfera, pero en especial la capa de ozono. Acá hay algunos consejos, por ejemplo, siempre vemos en verano la utilización muchas veces del aire acondicionado y nos abrigamos, ¿sí? Si nosotros no queremos sufrir del calor, en vez de poner el aire acondicionado todo el tiempo y a una temperatura bajándole lo más posible y estar abrigados, es preferible desabrigarlo y usarlo menos. Lo mismo pasa en invierno, ¿sí? Nos desabrigamos en casa y estamos constantemente con la calefacción prendida. Esto es una acción de que si todos hacemos el uso justo de los productos que afectan a la capa de ozono, todos estaríamos colaborando porque podemos reducir de esa manera el uso de estos artefactos. Es como un pequeño granito de arena que si todos lo hiciéramos, estaríamos pero muchísimo ayudando, mucho más de lo que nos imaginamos a la no contaminación. Otro, por ejemplo, de los que podemos hacer es reducir el uso del transporte, caminando, en bici. Esto es un consejo que se da muchísimo en todas partes del mundo. Empezar a utilizar medios de transporte ecológicos, medios de transporte que no contaminan, ¿sí? Son aquellos, por ejemplo, si todos utilizamos el medio público y cada uno de nosotros no se transporta constantemente en autos separados, en transportes privados que tenemos cada uno, ayudaríamos muchísimo. Y aquellos también que obviamente no contaminan, trasladarse caminando, trasladarnos en bici. Y hay varios productos que se están utilizando en grandes partes del mundo, como monopatines, pequeñas motos ecológicas. Bueno, todo esto que se está haciendo es para la protección del medio ambiente, con la idea de que todos lo podamos aplicar. Entonces, en la medida en que los millones y millones y millones
de personas que somos en el mundo podamos aplicar muchas de estas actitudes, las podamos incorporar a nuestra vida diaria, ayudaríamos mucho más, como les dije recién, mucho más de lo que imaginamos a la no contaminación del medio ambiente. Bien, tienen en el apartado de los videos complementarios varios videos que los va a ayudar a entender más. Y algo muy importante. Los árboles limpian el aire, entonces, si plantamos muchos árboles, podemos ayudar a que este aire que hoy tenemos en día bastante contaminado pueda ser, como dice acá, se pueda limpiar a través de los árboles, ¿sí? Los árboles constantemente largan al exterior oxígeno, ¿sí? Por lo cual este ciclo de que los árboles tomen dióxido de carbono y luego liberen oxígeno en la fabricación de su propio alimento, ayuda muchísimo a no solo frenar con la contaminación, sino que a la vez acelera el proceso de limpiar el aire. Hay aerosoles que no tienen este tipo de funcionamiento, entonces lo que hacen también, por eso siempre se dice que uno tiene que mirar el producto que compre, que sea ecológico, que no sea, tratar de ponerse más crema y menos aerosol, esa es otra. Bien. Hay algunas preguntas que tienen en la actividad obligatoria de hoy, pero tienen material en la parte de la bibliografía, tienen material en los videos complementarios, hay algunos videitos en Aprender Más que se los recomiendo y la tarea. Pero más allá de la tarea y la actividad obligatoria que todos tenemos que hacer, lo importante a partir de esta clase y lo bueno de esta clase es que a partir de ella tomar conciencia de las acciones que hacemos a diario y que la contaminación de la atmósfera, de la parte de la troposfera que ya está llegando a la estratosfera y afecta a la capa de ozono, está. No la vemos, pero está. Hoy en día se siguen descubriendo distintos componentes que hay en la atmósfera a partir de fuentes contaminantes artificiales provocadas por el hombre que no las vemos, pero están y el aire sigue estando a hoy contaminado. Es por eso que la conciencia ambiental que como ciudadanos debemos de tener es muy importante. Y otra manera de ayudar, muy importante, es que todo lo que aprendamos, todo lo que sepamos, lo podamos transmitir a otras personas, para que otras personas se contagien de las buenas acciones que nosotros podemos hacer. Así, entre todos, ayudamos a la no contaminación de la atmósfera.